Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a la predicación de esta mañana, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Vamos a dar lectura del versículo 25 al versículo 30. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 30. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 30. Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 30, hermanos. Doy lectura. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Oremos, hermanos. Padre, yo pongo todo en tus manos en esta mañana, Señor. Pongo este mensaje en tus manos, Padre. Te pido que seas tú, Señor, hablándonos, ministrándonos, Padre. Por favor, hazlo. Necesitamos oír tu voz, Padre. Yo me abandono en tus brazos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le he puesto al tema de esta mañana, Simeón, su encuentro con el Salvador. Simeón, su encuentro con el Salvador. El pasaje que leímos, hermanos, nos habla de Simeón. Llama la atención que solamente en este pasaje, hermanos, se habla de Simeón, se menciona a Simeón. Los otros 3 evangelios no hacen alusión a él. Dios en su soberanía quiso omitir datos, detalles de la vida de Simeón y decidió escribir y revelar solo aquello que es para nuestra enseñanza y nuestra edificación. Porque verdaderamente, hermanos, qué bendición es para el cristiano, para el pueblo de Dios, conocer, saber, entender, ver lo que Simeón hizo, cómo vivió, cómo oró, cómo tenía una esperanza viva, real y verdadera. Y de eso quiero hablarte esta mañana, de este personaje, de Simeón. Primeramente quiero que veamos las cosas que no sabemos de Simeón. No sabemos su edad, por ejemplo, si era un joven, si era un adulto o si era una persona de la tercera edad. No lo sabemos. La Biblia no lo dice. Tampoco sabemos si era un escriba o un fariseo o un rabino o un sacerdote. No lo sabemos. La Biblia no nos habla nada de su oficio, de su trabajo. Tampoco sabemos de su situación social, económica, material. No lo sabemos. No sabemos si era soltero, si era casado o si era viudo. Cosas que no son trascendentales. Lo cierto es que Simeón no hubiera aparecido en las Sagradas Escrituras. Su nombre no hubiera sido plasmado en las Escrituras. Nosotros no supiéramos de su existencia si él no hubiera sido un hombre temeroso de Dios, que clamó por ver el nacimiento de Cristo. Por eso el texto empieza: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. El Espíritu Santo está llamando nuestra atención para que volteemos a ver quién era este personaje, qué hizo, cuáles fueron sus obras, cómo vivió, de qué forma oró, cuáles eran sus cargas, cuáles eran sus peticiones, si le respondió Dios o si no le respondió. Lo cierto es que este hombre fue uno de los pocos, de los muy pocos, que tuvo la dicha, la bienaventuranza de tener en sus brazos al Salvador del mundo.
de cargar a Dios, de tenerlo en sus brazos. ¡Qué dicha, qué bienaventuranza! Por eso Dios llama nuestra atención hacia esta persona, porque tener al Salvador en los brazos, haberlo cargado, haberlo conocido, no es cualquier cosa. Es una gran bienaventuranza, una gran bendición, una gran dicha. ¿Pero por qué lo logró él? Porque a él se le concede esa oportunidad, ese privilegio. Veamos por qué a Simeón se le concede la dicha, el privilegio, la bienaventuranza de cargar a Dios en sus brazos, de tener a Dios en sus brazos, a Jesucristo, el Salvador del mundo. Volvemos a leer el verso 25. Dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Tremendo. Te dice que Simeón vivía en Jerusalén. Para cuando Jesús nació, en esos tiempos en que Simeón vivió, Israel como nación, Israel como pueblo de Dios, estaban muy mal espiritualmente. Estaban bajo profundas tinieblas. Digamos, Israel se había apartado de Dios. Estaba viviendo en una gran apostasía. Estaban mal, a pesar de que estaban llenos de ritualismos, de ceremonias, de cultos, de reuniones, pero había una mortandad espiritual. Israel como nación no conocía a Dios, no caminaban con Dios, no amaban a Dios, no vivían a Dios, no experimentaban a Dios. Israel como nación se habían convertido en religiosos hipócritas, con un lenguaje religioso. Conocían mucho de Biblia, hacían muchas ceremonias, tenían muchas liturgias, muchas formas, muchos moldes, muchos formatos religiosos, pero muertos espiritualmente, perdidos, apartados de Dios. Así era la condición espiritual de Israel cuando Simeón vivió. Sin embargo, dice este texto, el verso 25, que Simeón era un hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que él no se dejó arrastrar por esa gran apostasía que imperaba en toda la nación. Él no se dejó contaminar por la hipocresía religiosa. Él no se dejó contaminar por los malos testimonios, por el mal ejemplo. Él no se dejó arrastrar por la tibieza que imperaba en ese tiempo en Israel. A su alrededor imperaban malos testimonios. A su alrededor imperaban ejemplos de impiedad, de hipocresía, de odio, de rencor, de muerte espiritual. Pero él no se dejó arrastrar por esos malos ejemplos, por esos malos testimonios. Se mantuvo firme, buscando a Dios. En medio de grandes tinieblas, en medio de una gran apostasía, Simeón se mantuvo firme buscando a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios. ¡Qué hombre! Se necesita ser valiente para mantenerse firme en medio de tanta maldad, de tanta impiedad, de tanto pecado. Simeón era parte del remanente que existía en esos tiempos en medio del pueblo de Israel. Eran muy pocos, eran poquitos. Entre los que lo componían, pues era Zacarías, José, María, Elizabeth, Ana y tal vez unos cuantos más, que veían la maldad de Israel, la maldad del pueblo de Dios, la impiedad del pueblo de Dios, la hipocresía del pueblo de Dios, la mundanalidad del pueblo de Dios, la ligereza del pueblo de Dios, la tibieza del pueblo de Dios. Y lejos de imitar esa impiedad religiosa, lejos de convertirse a ellos, de ser como ellos, se guardaron para Dios. Buscaron a Dios, amaron a Dios, sirvieron a Dios. Ese pequeño remanente tomó esa decisión. No vamos a hacer lo que la mayoría hace. Vamos a buscar a Dios. Y Simeón decidió ser de Dios, vivir para Dios, amar a Dios, buscar a Dios. Qué ejemplo para nosotros. Por eso dice, y he aquí.
Y he aquí llama nuestra atención sobre la vida de Simeón. Quiere decir, vean cómo fue Simeón. Decidió guardarse para Dios, mantenerse puro, santo, buscando a Dios, mantenerse en el temor de Dios, mantenerse en los caminos de Dios, mantenerse amando la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos como Simeón. Pregunto yo, ¿quién no es testigo de las grandes tinieblas que cubren al llamado pueblo cristiano, al llamado pueblo evangélico, al llamado pueblo de Dios? ¿Quién no es testigo de la impiedad que impera en muchos que se llaman cristianos? ¿Quién no es testigo? ¿Quién no ha visto la hipocresía religiosa en estos tiempos? Gente que se para al frente a predicar, a dirigir la alabanza, que son integrantes del grupo de alabanza de la iglesia, pero que espiritualmente están muy mal. Son personas que toman, fuman, maldicen, se tatúan, se dejan crecer el cabello como mujeres, se ponen aretes, son personas muy deshonestas, son personas tramposas, hipócritas. Son personas de doble vida, no viven en santidad, no viven en rectitud. Ese es el común denominador en el llamado pueblo de Dios. Eso es lo que impera en estos tiempos, en el llamado pueblo de Dios. Y Dios quiere que no te dejes contaminar ni arrastrar por la gran apostasía que impera en estos tiempos. Dios quiere que te mantengas firme, que no te dejes contaminar por la gran ola de maldad que hay en el llamado pueblo de Dios. Dios quiere que te mantengas firme y que no te dejes contaminar y arrastrar por las grandes tinieblas que hay en estos tiempos. Dios quiere que seas valiente como Simeón, determinante, decisivo, radical como Simeón. Él miraba a su alrededor una gran apostasía, grandes tinieblas, mucha maldad, mucha impiedad en el llamado pueblo de Dios. Y él no quiso ser como ellos. Él no se dejó arrastrar. Él decidió ser un cristiano radical, mantenerse firme en los caminos de Dios. Qué fácil es apartarse de Dios en estos tiempos, porque el pecado está a la puerta. Porque el que se llama pueblo de Dios, los que se llaman cristianos en este tiempo, ya no distinguen entre su mano derecha y su mano izquierda. A lo bueno le llaman malo, a la luz le llaman tinieblas, a lo dulce tienen por amargo. Se ha perdido el temor de Dios en estos tiempos. El temor de Dios se ha extinguido, ha desaparecido de muchas iglesias, de muchas denominaciones enteras. El temor de Dios ha desaparecido de muchos que se llaman cristianos. Ya no hay temor de Dios en sus corazones. Pecan con libertad, con toda facilidad. No hay temor de Dios. Así era el pueblo de Israel en los tiempos de Simeón, y sin embargo él decidió ser radical, decidió ser un cristiano de verdad. Por eso Dios te dice, y he aquí, como diciendo, pon atención, mira cómo vivió él. Porque así quiero que vivas, así quiero que seas, porque sé, conozco, entiendo, veo cómo hay tanto pecado, tanta maldad, tanta hipocresía en el llamado pueblo de Dios. Y quiero que seas radical como Simeón, que seas valiente como Simeón. Quiero que me busques, me ames, me sirvas en medio de tanta maldad y de tanto pecado. Sigue diciendo el verso 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso. Ahí está. Cuando te habla de que era un hombre justo, te habla de cómo era su vida para con su prójimo. Cuál era su conducta. No era tramposo, no era hipócrita, era un hombre íntegro, recto, puro, transparente. Era un hombre sincero, honesto, no era corrupto, no hacía tranzas. Era un hombre espiritualmente pulcro. Tenía temor de Dios. Piadoso te habla de que amaba mucho a Dios, servía a Dios, vivía para Dios, respetaba la palabra de Dios, obedecía la palabra de Dios, vivía para Dios. Y así quiere Dios que tú vivas. Dios quiere que seas justo, que respetes a las personas, que seas íntegro, honrado, honesto, sincero, transparente,
que no seas hipócrita, que no seas de doble cara, que no seas uno en la iglesia y otro en el trabajo, y otro delante de tu esposa, y otro en casa. Eres muy hipócrita. ¿Cuántos se llaman cristianos, pero son demasiado hipócritas? Son verdaderos actores. En la iglesia toman el papel de cristiano. Y qué bonitos se ven, con su Biblia en la mano, muy atentos, dentro de la iglesia, muy amables, pero saliendo del templo, saliendo de estas cuatro paredes, ya son capaces de maldecir a la esposa, de empujar a la esposa, de golpear a la esposa, de ofender a la esposa. Se transformaron, ya tomaron otro papel, ya tomaron otra función, la función del diablo, el papel del diablo, del impío. Y en el trabajo codician a sus compañeras de trabajo y son adúlteros también. Simeón fue un hombre justo y piadoso. Era de una sola cara y amaba mucho a Dios, respetaba a Dios, servía a Dios. Y eso es lo que Dios espera y demanda de ti. Sigue diciendo, estamos en el verso 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. ¿Qué quiere decir que esperaba la consolación de Israel? Que tenía una carga tremenda por ver el nacimiento de Cristo. Añoraba el nacimiento de Cristo. Añoraba, deseaba su clamor, su ruego, su súplica, sus oraciones continuas, permanentes, incesantes, persistentes, perseverantes era: Señor, que ya nazca el Mesías, que ya venga el Mesías, que ya esté aquí con nosotros, porque él conocía las promesas del nacimiento del Mesías. Sabía que era la consolación de Israel, es decir, que era el que iba a venir a cambiar todo, a transformar todo. Sabía que no había hombre, no había nadie que pudiera hacer algo por una nación tan perdida, por una nación en tantas tinieblas, tan llena de odio y de amargura, de tanta impiedad, de tanta maldad, de tanto pecado. Él sabía que no había hombre en la tierra que pudiera hacer algo por una nación en semejante estado espiritual. Por lo tanto, él oraba, clamaba, suplicaba que ya naciera Cristo. Cuando dice esperaba la consolación de Israel, esperaba, no significa que estaba sentado de brazos cruzados o acostado en su cama, allí esperando la consolación de Israel. No habla de una actitud pasiva, está hablando de una actitud activa. Te está hablando de que era un hombre de oración, era un hombre que clamaba, pedía, suplicaba, que estaba activo en el reino de Dios, deseando, anhelando, pidiendo que ya naciera el Mesías. Él sabía que si Cristo venía, muchos iban a cambiar, mucha gente iba a ser transformada. Él sabía que iba a llegar la bendición a Israel, la dicha, la gracia, la bienaventuranza. Él lo sabía. Sabía que solo Jesucristo era la esperanza real y verdadera. Sabes que cuando tú temes a Dios, buscas a Dios, te guardas del pecado, vives en santidad, vas a tener la carga del Espíritu de clamar por una visitación en tu matrimonio, en tu familia, porque tú sabrás que nadie más puede hacer nada por tu hijo, por tu hija, por tu marido, por tu esposa. No hay nadie que pueda hacer algo por ellos. Están tan duros, están tan perdidos, son tan perversos, son tan malvados. Tu esposa es tan dura de corazón. Está en tan grandes tinieblas, las tinieblas sobre su vida son tan densas que no puede ver su condición, su maldad. Y tú sabes que solo Jesucristo puede cambiar su vida, solo Jesucristo puede cambiar esos corazones, quebrantar esos corazones, y solo Jesucristo puede confrontarlos y traer la gloriosa convicción de pecado. Y por lo tanto, tu actitud es como la de Simeón. Te la vives clamando, pidiendo, suplicando: Señor, nadie más puede hacer nada por mi familia más que tú. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Mira a mis hijos, mira a mis hijas, mira a mi esposa, mira a mi esposo, Señor. Pero ¿cuántos de ustedes que así está su familia en una gran mortandad espiritual?
están muy mal, muy duros, son muy malos, son muy perversos, son muy pecadores, pero tú no tienes carga por ellos, no te preocupa. Simeón estaba angustiado, afligido por la nación de Israel. Los veía en una condición espiritual tan mal que eso mismo lo llevaba a orar y a clamar y a suplicar. Qué triste sería que tú sí sabes que tu hija está mal, sabes, conoces, entiendes, te das cuenta que tus hijos andan muy mal, que tu esposo anda muy mal, tu esposa anda muy mal, pero no haces nada por sus almas, no clamas a Dios para que venga a sus vidas, trate con ellos, hable a sus vidas. Así no se van a salvar. Necesitas tú ir a Dios y suplicarle, rogarle, pedirle que haga algo por los tuyos. Sigue diciendo, estamos en el verso 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esto es tremendo porque aquí todavía no daba inicio propiamente el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía sobre ciertas personas de una manera ocasional, de una manera esporádica, pero no estaba permanentemente sobre sus vidas. Y Simeón experimentó una permanencia del Espíritu Santo sobre su vida. El Espíritu Santo no se iba de su vida, dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Aquí nos está explicando por qué se pudo guardar de la apostasía, por qué no fue arrastrado por la ola de maldad e impiedad del pueblo de Dios, por qué pudo ser un hombre justo, piadoso, por qué pudo clamar por el nacimiento del Mesías, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Si el Espíritu Santo no está sobre ti, no tendrás poder para vencer la impiedad, el pecado, la hipocresía, la maldad. Mucho menos podrás vivir rectamente, mucho menos podrás amar a Dios y servir a Dios y clamar por una visitación. Simeón pudo vivir de esta manera porque el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre él. Anhela al Espíritu Santo sobre tu vida. Anhela el poder del Espíritu sobre tu vida. Porque solo así vas a poder vencer a las tinieblas que imperan en este mundo. En tus fuerzas no se va a poder. No vas a lograr nada. Sigue diciendo, verso 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aquí vemos que Dios le da una gran promesa. Le dijo, Simeón, no vas a morir antes de que veas al ungido del Señor. ¿Por qué Dios le da esta promesa? Pues porque Dios vio su carga, su preocupación. Dios vio su angustia, su aflicción, su anhelo ardiente y ferviente de que ya naciera el Mesías, de que viniera el Mesías. Había sido su clamor, su ruego, su súplica, sus oraciones constantes, continuas. Y Dios, que es justo, misericordioso, compasivo, fiel, no desechó sus oraciones. No desechó sus oraciones, sino que le da la promesa. Oh, hermano, si tan solo Dios viera en ti una carga real, una carga verdadera, un anhelo ferviente, ardiente de querer ver un avivamiento en tu casa, la visitación de Dios en tu matrimonio, la visitación de Dios en tus hijos, la visitación de Dios en tu propia vida. Si Él viera tus lágrimas, tus ayunos, tus veladas de oración, tus angustias y aflicciones, tus gemidos indecibles al clamar a Dios por una visitación, lo mismo haría contigo, te daría una promesa, te diría, no vas a morir, primero vas a ver mi gloria, primero vas a ver las respuestas de tus oraciones, de tus súplicas. Dios le dio una promesa a él. Hermanos, hermanas, Dios es bueno, Dios es fiel y Él no desprecia el corazón contrito y humillado, no lo desprecia. Si tú te guardas del pecado, vives justamente, vives de una manera piadosa, si tú has visto
tu grande necesidad de Cristo y clamas por su presencia, por su gracia, por su ayuda, Dios no va a desechar tus oraciones. Dios no va a desechar tus oraciones. Dios te va a responder. Dios te va a responder. Te va a dar una promesa gloriosa, preciosa de salvación, de restauración. Dios te va a dar una promesa de su intervención. Te va a decir, tú vas a ver mi poder salvador, mi poder libertador, mi poder restaurador. Y lo vas a ver, porque Dios es precioso, maravilloso, hermoso. Sigue diciendo, verso 27 y 28. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer de él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Aquí ya vemos Dios tomando el control de todo, haciéndose cargo Dios directamente del cumplimiento de la promesa que le había dado a Simeón. Jesucristo ya había nacido y resultó que ese día, no sabemos qué día era, pero resultó que ese día José y María iban a llevar al niño para presentarlo al Señor, para ofrecer la ofrenda, para ofrecer el sacrificio. José y María llegaron ese día al templo para presentar al Señor Jesucristo, a Jesús, a Dios, al Señor. Simeón no sabía, tal vez esa mañana él se levantó a seguir orando por el nacimiento del Mesías, por la llegada del Mesías. Sabía que era la consolación de Israel, que era lo que Israel necesitaba y que las cosas iban a cambiar cuando Jesús naciera, cuando Jesús viniera. Y tal vez terminando de orar esa mañana, el Espíritu Santo le puso un sentir muy fuerte, porque dice aquí, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y movido por el Espíritu, vino al templo. O sea, él sintió un impulso, un deseo ferviente, ardiente, impresionante, extraordinario de ir al templo ese día. Y él sintió que eso no era algo de él, de sus sentimientos, de sus emociones, de su carne, no. Él sabía que era Dios quien lo estaba empujando, moviendo, presionando, dirigiendo, guiando a que ese día tenía que ir al templo. ¿Por qué? ¿Por qué al templo? Porque ahí en el templo, él iba a ver ahí el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Ahí en el templo experimentaría y viviría el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. En el templo. El templo es figura y tipo de la presencia de Dios. Dice que el Espíritu lo movió a ir al templo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando tú tienes una carga, cuando tu deseo de Dios es intenso, real, verdadero, el Espíritu Santo te va a guiar al templo, o sea, a la presencia de Dios. Es que Dios ya le había dado una promesa. Dijo, no vas a ver la muerte antes que veas al ungido de Jehová. Primero vas a ver al ungido de Jehová y ya después te mueres. Era una promesa gloriosa, impactante, maravillosa, gloriosa. Pero ¿dónde iba a haber el cumplimiento de esa promesa? En el templo. En el templo. Hermanos, no dudo que a muchos hermanos y hermanas de todas las edades, Dios un día les dio una promesa. Dios un día habló a sus corazones y les dijo lo que quería hacer. Les dijo cuáles eran sus planes, sus propósitos, y les dio una promesa. Pero junto con esa promesa vino la instrucción, la dirección del Espíritu, la indicación del Espíritu. No te apartes del templo, no te apartes de la presencia de Dios. No dejes de buscar a Dios, no dejes de caminar con Dios. No dejes de agradar a Dios, no dejes de servir a Dios, no dejes de vivir para Dios, porque el día que te apartes de la presencia de Dios, el día que mengue tu búsqueda de Dios, no se va a cumplir la promesa. Por eso, aunque muchos hermanos y hermanas han recibido promesas de Dios, no se han cumplido, porque dejaron de buscar a Dios, dejaron de estar en el templo, que es la presencia de Dios. Dejaron de caminar con Dios, dejaron de buscar a Dios. Y la promesa ahí está.
La promesa sigue en pie, la promesa sigue firme, pero hasta que no permanezcas en la presencia de Dios vas a ver el cumplimiento de esa promesa. Buscar a Dios tiene que ser un estilo de vida, una forma de vida continua, permanente, estable, disciplinada, y vas a ver el cumplimiento de su promesa. Y había llegado el día para Simeón en que Dios le cumpliría la promesa, le cumpliría la palabra que le dio, se haría realidad, sería un hecho ya, lo vería con sus ojos, lo viviría, el cumplimiento de la promesa, pero en el templo. Si Simeón no hubiera ido al templo y hubiera resistido a ese sentir del Espíritu, no hubiera visto el cumplimiento de la promesa. Ese es el gran riesgo. Si tú te endureces, si tú no eres humilde, no eres sensible a lo que Dios te pueda marcar, a veces Dios te puede hablar directamente Él. Puede poner el sentir en tu corazón y otras veces lo va a hacer a través del predicador, del pastor, del ministro, del encargado. Y si tú te endureces ante una indicación del Espíritu, pues no verás el cumplimiento de esa promesa. Qué triste será. Sigue diciendo el verso 27 y 28. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, él le tomó en sus brazos. Aquí hay varias cosas tremendas. Primero que Dios le concedió más de lo que le había prometido. Porque la promesa era, no vas a morir antes que veas al ungido del Señor. La muerte no va a llegar antes de que veas al ungido del Señor. Le dijo, lo vas a ver, tú vas a ver la salvación, tú vas a ver el nacimiento del Mesías, tú vas a ver la consolación de Israel, tus oraciones van a ser contestadas, lo vas a ver. Le dijo, lo vas a ver. Pero sin embargo, Dios le concede mucho más de lo prometido, mucho más de lo que le prometió, porque dice el verso 28, y él le tomó en sus brazos. Eso no se lo prometió, pero se lo concedió. Que cargara al niño Jesús, que lo tomara en sus brazos, imagínate, qué dicha, qué bienaventuranza, qué privilegio, qué honor, haber cargado al Señor Jesucristo, haber tenido en sus brazos al Señor Jesús. Pero esa no era una promesa. Ahí Dios le concede con creces la promesa, más de lo que le prometió, porque así es Dios. Dios siempre te va a dar más de lo que te ha prometido, más de lo que te imaginas. Dios es muy bueno, muy fiel, muy misericordioso, muy compasivo, muy generoso. Te va a dar más de lo que te ha dicho. Lo hizo con Simeón, lo va a hacer contigo. Ahora, otra cosa que resalta aquí es que cada que había presentación de niños en Israel, pues eran muchos niños que iban a presentar. Muchos papás presentaban a sus hijos a Dios ahí en el templo. Ahí vemos la intervención directa de Dios, porque fue el Espíritu quien lo dirigió al niño Jesús. Se pudo haber confundido Simeón, pero el Espíritu Santo no solo lo guió a ir al templo, sino que también lo guió al niño correcto, que era el Señor Jesucristo, y no se confundió, y lo tomó en sus brazos. Qué dicha, qué bienaventuranza. Pero esa dicha, esa bienaventuranza no solamente fue para Simeón, está a tu alcance. Quiero decirte que está a tu alcance, porque tú que me estás oyendo, tú ahora no solamente puedes ver las maravillas del Señor Jesucristo, los milagros, su amor, su compasión, su fidelidad, su misericordia, sino que si tú quieres, puedes tener al Señor Jesucristo en tu corazón. Te puedes arrepentir, creer en Él, convertirte a Él. Y dice que por la fe Él viene a habitar en tu corazón, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dime si no es una dicha eso, si no es un privilegio, si no es una bienaventuranza. Tienes la oportunidad también de tener a Cristo en tu corazón. ¿Dejarás ir esta oportunidad? ¿La desaprovecharás? Dios te está concediendo el privilegio no solamente de ver la realidad del Señor Jesucristo, su poder, su gloria, su majestad, sino también de tenerlo en tu corazón
¿Cómo? Arrepintiendo de todo corazón, entregándote a Él, viviendo para Él, siendo un cristiano radical. Cristo va a habitar en tu corazón. ¿Dejarás ir esta oportunidad? ¿La despreciarás? Ojalá y no lo hagas, querido amigo o amiga que me escuchas, porque te va a doler mucho. Si tú no te arrepientes y te conviertes a Cristo para que Cristo habite en tu corazón, te va a doler mucho en el día final. Te va a doler mucho en el día final no haberlo hecho. No desprecies esta oportunidad. Ahora Dios te está hablando. Ahora Dios te está dando la oportunidad de ver las maravillas de Cristo y de tener al Señor Jesucristo en tu corazón. Verso 28 dice: Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y bendijo a Dios. Pues es una reacción, digamos, innata, automática. Al tener al Señor Jesucristo en sus brazos, ¿qué vio? El cumplimiento de la promesa, la fidelidad de Dios, el amor de Dios. En consecuencia, procedió a alabarlo, a exaltarlo, a adorarlo, a bendecirlo. ¿Cuántas lágrimas no saldrían de los ojos de Simeón? ¿Cuántas lágrimas corrieron por sus mejillas? Lágrimas de agradecimiento, lágrimas de alabanza, de exaltación a Dios, de adoración a Dios. Vio la promesa cumplida. Cuando Cristo vive en tu corazón, cuando tú decides arrepentirte y convertirte a Él, Jesucristo viene a habitar en tu corazón entonces. Y en automático lo alabas, lo adoras, lo exaltas, lo bendices, porque te concedió la dicha, el privilegio, la bienaventuranza de tener a Cristo en tu corazón, la vida eterna, la salvación de tu alma, el perdón de pecados. ¿Cuánta gente no puede alabar a Dios? Lo que cantan los domingos no brota desde lo profundo de su corazón. Su alabanza es mecánica, es hueca, es vacía, porque no tienen a Jesucristo en su corazón. Por eso no lo pueden alabar, exaltar, adorar, bendecir. Pero todo aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, alaba a Dios, adora a Dios, bendice a Dios, exalta a Dios desde lo más profundo de su corazón. ¿Hay gratitud en tu corazón? ¿Puedes tú bendecir a Dios? ¿Cómo es la alabanza que le das a Dios? ¿Cómo es la adoración? ¿Cómo es la exaltación que le das a Dios? Triste sería que no tengas motivos reales para alabar a Dios, bendecir a Dios, exaltar a Dios, glorificar a Dios. Qué triste es tu vida. Termina diciendo el verso 29 y 30. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué es lo que Simeón le está diciendo a Dios? Después de que tuvo al Señor Jesucristo en sus brazos, de que lo cargó, vio el cumplimiento de la promesa, vio sus oraciones contestadas, pudo verlo con sus ojos y cargarlo en sus brazos. ¿Qué más podía pedir? ¿Qué más podía desear? Ya lo tenía todo, al Señor Jesucristo. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, como diciéndole: Señor, estoy lleno, estoy satisfecho, lo tengo todo. El anhelo y el deseo ardiente de su corazón se había cumplido. Dios había cumplido su palabra, Dios había cumplido su promesa, le dio más de lo que había deseado. Y le dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Lo que le está diciendo es: Señor, a partir de ahora, a partir de este momento, cuando quieras, en el momento que quieras, el día que quieras, en el tiempo que quieras, llamarme a tu presencia. Amén, Señor, estoy listo, estoy preparado, estoy listo para morir. Estoy listo para irme de este mundo. Estoy listo para dejar esta tierra. Estoy listo para partir para estar contigo, porque han visto mis ojos tu salvación. El día que quieras, Señor, el día que te plazca, en el momento que quieras, cuando tú lo digas, yo estoy listo. Ya he visto tu salvación. La he visto con mis ojos. He visto tu salvación. Lo tuve en mis brazos. Tu salvación. Estoy listo. Estoy preparado para cuando quieras. Aquí estoy, Señor. Heme aquí. Amén, Señor.
¿Qué palabras de Simeón? ¿Qué palabras de Simeón? ¿Puedes tú decir estas palabras de Simeón? También tú puedes decirle en este mismo momento al Señor, a partir de ahora, Señor, cuando tú quieras, cuando tú lo decidas, en el momento que quieras, en el tiempo que quieras, cuando tú lo desees, llevarme a tu presencia. Estoy listo, amén, Señor. Estoy listo para irme de este mundo, estoy listo para dejar esta tierra, estoy listo para partir de este mundo para estar contigo, porque tengo a Jesucristo viviendo en mi corazón. Realmente Jesucristo está en tu corazón. ¿Puedes decirle tú estas palabras al Señor Jesucristo? Si lo dudas es porque Cristo no está viviendo en tu corazón, porque tu vida no está a cuentas con Dios. Tú no estás a cuentas con Dios, no te has querido arrepentir, no te has querido convertir a Dios, eres muy duro. Pero si te mueres, llegarás al infierno. Dios te está llamando, a eso vino Cristo. A eso vino Cristo. Dios no quiere que te vayas al infierno. Dios no quiere que te pierdas. Él te quiere dar la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados. A eso vino Cristo. Pero la condición para darte el perdón de pecados y la salvación de tu alma es muy clara. Un arrepentimiento radical y una conversión real y verdadera al Señor Jesucristo, para vivir para Él y solo para Él. Pero es lo que no quieres hacer, porque amas mucho tu pecado, amas mucho tu egoísmo, amas mucho los placeres del mundo, los deseos de la carne, y por eso se te hace muy difícil, te cuesta mucho trabajo arrepentirte radicalmente y convertirte genuinamente al Señor Jesucristo. Con todo y eso, Dios está poniendo a tu alcance la salvación. ¿La vas a tomar o la vas a desechar? ¿Te vas a arrepentir o te vas a convertir? Cristo es la esperanza. Todo aquel que encuentra a Cristo, todo aquel que tiene un encuentro personal con Cristo, le dice lo que Simeón le dijo a Dios: estoy lleno, Señor, estoy satisfecho, lo tengo todo, el anhelo y el deseo ardiente de mi corazón se ha cumplido. Tengo a Jesucristo viviendo en mi corazón, tengo paz, tengo gozo, tengo amor, tengo libertad. He visto tu gloria, nada me hace falta. Todo aquel que atiene a Cristo, le queda claro, lo tiene muy claro, que Jesucristo es el todo para el hombre, es lo único que necesitas. Que Jesucristo te llena, te cambia, que Jesucristo es la esperanza de gloria, que la vida sin Cristo es terrible, triste, vacía, pero la vida con Cristo es gloriosa, preciosa, hermosa. Querido hermano, amigo, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, es Jesucristo tu todo, es Jesucristo tu todo, es tu paz, tu libertad, tu gozo, tu felicidad, tu salvación. Está al alcance la salvación, pero ¿qué vas a hacer? La decisión tiene que ser radical y tú lo sabes. ¿Qué vas a hacer? Cerramos nuestros ojos, hacemos una breve oración. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado. Muchas gracias por habernos hablado. Graba este mensaje en cada corazón, Señor, y que cada persona que me escucha, hermanos y hermanas, amigos y amigas que me escuchan, puedan entender que verdaderamente Jesucristo es todo lo que el hombre necesita. Que Jesucristo cambia la mente y el corazón, da paz, da gozo, da felicidad, da libertad, lo llena todo, lo satisface todo. Porque la vida sin Cristo es muy terrible, es muy vacía, profundamente vacía. Así es, Señor, que cada persona valore a Cristo. Yo pongo todo en tus manos, Padre. Alumbra la mente y el corazón y habla tú a sus corazones. Habla tú a sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y gracias por habernos hablado. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. De tanto buscar, por fin encontré la paz y el amor que tanto anhelé. Hoy puedo amar y confiar en ti. De tanto buscar, por fin encontré
el motivo real para poder vivir, y tu amor invade mi ser como un fuego abrasador. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud, la fuente de mis días, eres tú, Señor. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud. Eso y mucho más eres para mí, Jesús. Mis angustias, mis temores, ansiedades y dolores en ti se desvanecen, oh Señor, y tu amor invade mi ser como un fuego abrasador. Y te siento y te amo, te busco y te encuentro. ¿Qué más puedo yo pedir? Mi vida hoy te entrego. ¿Qué más puedo yo ofrecer? Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud, la fuente de mis días, eres tú, Señor. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud. Eso y mucho más eres para mí, Jesús. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud, la fuente de mis días, eres tú, Señor. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud. Eso y mucho más eres para mí, Jesús. Tu imperiosa necesidad, tu grande necesidad es tener a Cristo. Tener a Cristo en tu corazón. Gloriosas son sus promesas, grande es su fidelidad. Él lo cambia todo, Él lo transforma todo. Él da paz, da gozo, da felicidad. La vida sin Cristo es muy triste, es muy vacía, es deprimente, pero la vida con Cristo es una satisfacción plena, total, absoluta, donde no necesitas de echar mano del pecado, del mundo, de la carne y de todo lo que el diablo te puede ofrecer, porque Cristo lo llena todo. Quien tiene a Cristo es feliz. Quien tiene a Cristo tiene paz, tiene gozo, tiene libertad. Quien tiene a Cristo lo tiene todo. Él te está buscando y Él quiere tener un encuentro personal contigo, pero tú tienes que tomar decisiones radicales. Tu decisión tiene que ser enteramente radical. Una decisión tibia no sirve de nada. Qué gloriosa es la vida de los que encuentran a Cristo. Pueden decir que lo encontraron todo, que ahora lo tienen todo.
De tanto buscar, por fin encontré la paz y el amor que tanto anhelé. Hoy puedo amar y confiar en ti. De tanto buscar, por fin encontré el motivo real para poder vivir, y tu amor invade mi ser como un fuego abrasador. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud, la fuente de mis días. Eres tú, Señor. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud. Eso y mucho más eres para mí, Jesús. Mis angustias, mis temores, ansiedades y dolores en ti se desvanecen, oh Señor, y tu amor invade mi ser como un fuego abrasador. Y te siento y te amo, te busco y te encuentro. ¿Qué más puedo yo pedir? Mi vida hoy te entrego. ¿Qué más puedo yo ofrecer? Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud, la fuente de mis días. Eres tú, Señor. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud. Eso y mucho más eres para mí, Jesús. Eso y mucho más eres para mí, Jesús. Eso y mucho más eres para mí, Jesús. Para los que te conocemos, efectivamente, somos testigos que tú eres lo que el hombre necesita. Nosotros somos dichosos, felices, bienaventurados porque te tenemos a ti, Señor. Has venido a llenar nuestro vacío, a cambiar nuestra vida. Te glorificamos, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos por lo que has hecho en nuestras vidas, porque has llegado a nuestras vidas. Gracias por ese perdón de pecados, gracias por la salvación de nuestra alma. Muchas gracias, bendito Dios. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Bendito seas. Alabado sea tu nombre. Amén, Señor. Gracias por habernos hablado. Gracias por tu palabra. Muchas gracias. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.